Hola, ¿qué tal queridos amigos de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y espero que todos la estén pasando súper bien. El día de hoy traemos para ustedes este video tutorial donde les mostraremos paso a paso cómo tejer esta bonita babucha en la técnica de 2 agujas realizada en punto de Santa Clara, bobo o musgo, como tú lo conozcas. Tiene un detalle aquí en la parte de adelante donde también hemos puesto 2 perlitas, las cuales pueden ser reemplazadas por botones o por algún tipo de bordado, lo que más te guste. Para poder tejerlas hemos utilizado las agujas del número 6, lana en color anaranjado también del número 6, una aguja lanera para poder coser y darle forma a esta babuchita y un aproximado de 50 a 60 gramos de lana. Eso es todo, ahora sí las indicaciones de cómo realizarlo. Para empezar a tejer nuestras babuchitas o zapatitos, esta vez en la técnica de 2 agujas, vamos a utilizar una lana o estambre del número 6 y unos palitos o agujas de tejer también del número 6. Vamos a montar 28 puntos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 puntos. Si aún no sabes cómo montar los puntos, puedes ver nuestro video donde te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos. Bien, ya tenemos nuestros 28 puntos y lo que vamos a hacer a continuación es tejer 42 carreras en punto del derecho, que se teje de la siguiente manera. Introducimos la aguja de tejer, envolvemos y sacamos. Yo, por mayor comodidad, en la primera carrera cojo los puntos así por detrás, ¿sí? Y entonces continuamos así tejiendo. Como les decía, yo lo tomo por la parte de atrás, pero en realidad debe tomarse por aquí adelante. Solo lo hago en la primera carrera nada más, para que me dé más facilidad y no estén tan ajustados los puntos. Bien, pero luego en la segunda carrera tejeremos normalmente. Y si ustedes pueden hacerlo desde el inicio normalmente, no hay ningún problema. Así como estoy tejiendo del derecho, vamos a tejer por 42 carreras, ¿sí? Ida y venida de nuestro tejido, siempre tejeremos este punto por el derecho, que es el punto bobo o Santa Clara. Yo quiero terminar aquí esta carrera, miren, toda del derecho, para continuar en la siguiente y que vean ustedes también que se teje del derecho. Así se tejen todas las carreras, miren. Todas las carreras se tejerán así. Aquí hemos tejido, estamos tejiendo la segunda carrera y faltarían 40 más. Bien, miren, aquí ya hemos tejido nuestras 42 carreras y lo que voy a hacer es darles la medida según mi tejido en aguja número 6, lana número 6, 28 puntos por 42 carreras, ¿sí? En centímetros, para que ustedes puedan guiarse, tiene 19 centímetros de ancho y tiene 17 de alto, ¿sí? Ahora algo importante también, bueno, se los muestro cuando cerremos los puntos. Voy a cerrar aquí los puntos y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar 2 puntos juntos del derecho y los voy a tejer así. El punto que queda aquí en la aguja derecha lo monto sobre la aguja izquierda y lo tejo junto al otro. Y así voy tejiendo todos los puntos de 2 en 2, miren, sin ajustar demasiado la hebra ni tampoco dejarla floja. Ahora, un tip que quería darles o un secretito es que si cuando ustedes cierran los puntos esto le queda demasiado suelto y se deforma el borde del tejido, pues podrían usar para cerrar los puntos, en el caso, cambiar esta aguja por una aguja un número menor o 2 números menor, ¿sí? Y si de repente les queda demasiado ajustado en vez de quedarles suelto, entonces pueden usar una aguja de un número o 2 números mayor a la que tienen tejiendo, ¿sí? O sea, la que cambiarían sería esta, la que va en la mano derecha, solo para cerrar los puntos. Y si ustedes conocen algún secretito de estos, pues también pueden compartirlo con nosotros aquí abajo en los comentarios. No dejen de decirnos qué les parece nuestro trabajo, cómo podríamos mejorarlo, porque gracias a ustedes cada día aprendemos también nosotros. Ahí está, estamos cerrando los puntos
Y no olviden visitar nuestros videos de curso básico, tanto de 2 agujas como de ganchillo, y ahí podrán aprender todo desde sus inicios, desde cómo montar los puntos, cómo calcularlos, para que puedan hacer cualquiera de estas babuchas o cualquiera de las prendas que ya tenemos en videos, las puedan transformar al tamaño que ustedes quieran. Pues ahí tenemos un video de cómo calcular los puntos. Miren, ahí está, hemos cerrado. Lo que vamos a hacer es pasar por aquí la lanita que nos queda y listo. Ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles en el piecito que tengo aquí en mi molde de piecito cómo es que queda. Miren, no sé si ahí se apreciará bien, pero el talón está aquí y mi tejido no llega por 2 dedos, casi no llega hasta el límite. Es necesario que sea siempre así cuando tejemos en punto bobo o punto Santa Clara, porque este tejido tiende a ceder, ¿sí? Entonces cuando yo voy a coser y voy a cerrar la babucha, me va a quedar bien así puestita como un guantecito. Miren, así me va a quedar, bueno, en el modelo que fuera la babuchita me va a quedar muy bien puesta. Si yo pongo demasiados puntos y voy hasta aquí, al momento que use la babucha pues va a ceder demasiado y se va a salir del pie. Es por eso que ponemos 2 dedos menos o 3 centímetros menos del tejido. Ahora, si ustedes quieren tejer este tamaño para un pequeño, pues deberán de poner menos puntos, ¿no? Para una pequeña, porque este es un modelo femenino. Aquí tengo 28, ustedes pueden poner 20, pueden poner 16, dependiendo del tamaño. Se reducirá tanto de ancho como de alto para poder hacerla más pequeña. Si no saben cómo hacerla, vean el video de calcular los puntos. Bien, una vez que ya tenemos así nuestro tejido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coser una de las partes. Vamos a encarar, este es nuestro derecho, ya les enseñé en otros videos a ver el derecho. El revés es aquel que nos muestra como una especie de cadenita y el derecho es el que nos muestra estas onditas como nuditos, ¿sí? Entonces vamos a tomar así nuestro tejido y vamos a cerrar por uno de los lados usando nuestra aguja lanera y vamos a coser así todo este extremo, ¿sí? Sin más indicaciones, porque ustedes ya saben cómo se cose y es una costura común y corriente, no tiene ningún secreto. Así vamos a coser hasta el extremo. Bien, miren, hemos cosido todo este extremo, hemos cortado la hebrita y estamos por el revés. Lo que vamos a hacer es voltear por el derecho nuestro zapatito, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudito aquí a la lanita que tenemos. Ubicamos bien esquina con esquina, allí. Y vamos a ir exactamente aquí a la mitad. Y vamos a dejar el nudito hacia adentro. Y vamos a tomar solo 4 parejas de puntos. Es decir, la de este lado con la de acá. Viene siendo una. Esta con esta sería la segunda pareja. Esta con esta, la tercera. Y esta sería con esta, la cuarta, ¿sí? Allí en la cuarta justo aseguramos, para que no se corra la hebra, y miren, no se nota nada la costura, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, ubíquense así aquí en el tejido, porque lo que vamos a hacer es coser así en diagonal. Pero vamos a hacer una medida antes. Miren, vamos a medir cuánto tenemos desde aquí hasta acá. Y con nuestro centímetro medimos y tenemos 4 centímetros, ¿sí? Entonces aquí también vamos a medir 4 centímetros hasta aquí. Ahí está nuestra marquita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carreras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Ponemos allí nuestra marquita. Y las que son expertas pues no necesitan marcar, ¿no? Pero bueno. Y lo que vamos a hacer es deslizarnos desde aquí hasta esta esquina, ¿sí? Vamos a coser así. De la siguiente manera. Ingreso por aquí y salgo por aquí. Luego voy detrás de mi hebra y salgo hacia arriba, porque estoy cosiendo así.
hasta llegar a donde están mis marcas, y si he puesto los imperdibles con sumo cuidado de no picarme los deditos. De veras que esta es una babucha que queda muy bonita y es súper fácil de hacerla. Solo demora lo que demoras en tejer el cuadrado o el rectángulo, porque no es un cuadrado. Vamos a quitar nuestras marquitas. Y vamos a ir ahí. Si subimos medio centímetro más o medio menos, no hay problema, solamente las marquitas son para más o menos guiarnos, ¿sí? Y allí vamos a asegurar. Bien, entonces miren cómo queda esto, así abierto. Bien. Una vez que hemos asegurado muy bien aquí, que no queremos que se escape, vamos a perder las hebritas por aquí, por entre nuestro tejidito. Así. Y esto se va a abrir de la siguiente manera, así. Vamos a esconder con nuestra aguja lanera todas las hebritas que nos queden, para que nuestro trabajo siempre quede muy limpiecito y muy vistoso. Ahí está. ¿Sí? Y luego lo que vamos a hacer es tomar, en este caso yo, estas perlitas, pero ustedes lo que quieran poner, y con una aguja muy delgadita las vamos a coser así. Miren, vamos a traer el extremo, la puntita, la esquinita, hasta donde da la costura, y aquí lo vamos a pegar, bueno, muy al filito, más aquí. Yo les recomiendo que sea al filito, para que, de manera que les sirva, que no se mueva esto. Y esta línea tiene que ir conforme a la línea de aquí, no podemos ir hacia allá ni nada, sino allí, tratando de que quede muy derechito. Ahí vamos a pegar la cuenta. Bien, miren, entonces hemos pegado las perlitas, una a cada lado, y aquí está nuestro zapatito, que no se luce muy bien hasta que lo ponemos en el piecito, ¿sí? Aquí lo vamos a poner en nuestro piecito de molde, y miren, ahí está nuestro zapatito. Díganme si no es fácil y queda súper práctico de ponérselo y de usarlo. Lo pueden hacer también en una lana muy finita, con agujas de tejer muy finitas, y ahí está. Pueden en el centro poner una florcita, un adorno, un aplique, el que ustedes deseen. Miren, así es como queda nuestra babuchita o nuestro zapatito tejido en la técnica de 2 agujas. Espero que les haya gustado nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Gracias por todos sus comentarios, gracias por todos los consejos que nos dan también a través de sus comentarios, la información, como la de una amiga que me habló acerca de una aguja de crochet con la punta de aguja de coser. Qué interesante fue eso. Bien, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo. Gracias por todo, gracias por seguirnos, por vernos, y hasta una próxima oportunidad.